Jesús habla conmigo ahora. Jesús habla conmigo ahora. Es que mi corazón anhela oír tu voz. Ay, alabanzas. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesús? Al más grande y sublime, al eterno, al único y sabio Dios sea la gloria por los siglos de los siglos, aleluya. Él merece toda nuestra adoración. Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 28. Aquí también lo podemos leer. Y bueno, venía hablando un poquitico acerca de el ecumenismo, pero también hay que hablar un poco de la administración. Amén. Y para hablar de administración hay que hablar de una palabrita que se llama autoridad. Amén. Gloria a Dios. Marcos 11, 28. A la letra dice la palabra del Señor. Pueden leer aquí en la pantallita, usted también ahí en su Biblia. Algunos encendemos la Biblia, que está en el móvil. Entonces ya ahorita no es abra la Biblia, sino prenda el móvil y lea la Biblia. Pero es bueno tenerla de todas las formas. Y generalmente para estudiar a largo plazo. Ah, yo sí, ¿qué pasó por ahí? Creí que, porque no estoy en vivo. Grabo sí la enseñanza, pero no estamos en vivo porque la idea es promover el trabajo local. Amén. Dice la Biblia, Marcos 11, 28. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Amén. Bueno, pueden estar sentaditos. Yo por aquí he traído un videíto que quiero que miremos para que entremos un poquito en materia y hagamos un par de conclusiones, porque todo esto de la autoridad y de la administración tiene que ver con... Apaguemos un momentico esta luz para que los hermanos vean, aquí viene en la pantallita también. Gloria al Señor Jesús. Bueno, por allí están hablando de alimento y yo estoy en ayuno. Ay, Señor bendito. Gloria a Dios. Los niños, usted está organizado así, porque, bueno, entonces los niños van a salir con mi esposa, aunque aquí quedaron solo adolescentes. Entonces no sé si los va a sacar. Los chiquiticos sí, sáquelos y comparte con ellos entonces una clase. Gloria al nombre de Jesús. Y bueno. Ay, ¿qué pasó aquí? Ah, ya. Es que al cambiarlo de pantalla vuelve a cargar todo. Entonces, nosotros veníamos hablando hace unos días sobre el problemita del ecumenismo, ¿se acuerda? Sí, ¿quién se acuerda? ¿Cuántos lo vieron, lo escucharon o vinieron? Amén, entonces voy a poner aquí un videito para hacer una ligera conclusión y aplicación a lo que es realmente el ecumenismo. Lo que muchos creyentes opinan cuando se les pregunta del tema, porque la mayoría no tienen ni idea, y lo que realmente es. Amén. Entonces de eso se trata. ¿Sabes qué es el ecumenismo? ¿El qué? ¿Sabes qué es el ecumenismo? No. ¿Sabes qué es el ecumenismo? ¿Cómo? ¿Sabes qué es el ecumenismo? No. Claro, sí sé qué es. Es la unión entre varias iglesias en el cual se centra los que no han creído, o sea, creen diversas doctrinas. ¿Sí me hago entender? Pues no. No. No sé. Ahora no lo voy a explicar porque voy de apuro. El ecumenismo. ¿Sabe usted qué es el ecumenismo? No, no tengo idea. ¿Sabes qué es el ecumenismo? Me poncho. Ay, hermana, qué pena. No sé qué es. El ecumenismo
No estoy muy seguro, no recuerdo muy bien. El ecumenismo es el conjunto de interpretaciones doctrinales para saber cuál era la doctrina real. ¿Sabe qué es el ecumenismo? Sí, el ecumenismo es la unión de varios grupos religiosos, varios concilios. ¿Sabe qué es el ecumenismo? Nada. Lo que he escuchado del ecumenismo es como querer reunir todas las iglesias y poder así formar una sola iglesia general a nivel mundial. El ecumenismo es un movimiento religioso que tiene como fin la unificación de los credos a nivel mundial. Sin embargo, esta es una utopía debido a que esto interfiere con las doctrinas fundamentales establecidas en la palabra de Dios. La Biblia nos dice que debemos tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Este movimiento que se teje a nivel universal está abriéndole camino para cuando el anticristo se posesione en la tierra, entonces solamente exista una sola creencia, una sola iglesia, que sería la iglesia universal. Es un problema porque precisamente esto está contribuyendo para que exista una sola religión, lo cual es utópico en el sentido de que nosotros tenemos una fe fundada en la palabra de Dios y es inevitable que haya quienes piensen de otra manera, pero la idea es basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Y estando allí en la palabra del Señor podemos estar completamente seguros que somos la iglesia que será salva, aquellos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, de acuerdo a la narración bíblica y a las prácticas de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, que debemos ser bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y ser incorporados al cuerpo de Cristo. Dios le bendiga. ¿Qué tal? ¿Más claro o más confuso? A ver. Bueno, vamos entonces a seguir mirando aquí nuestras notas. Para hablar de administración, pero hay una administración que es globalista y hay una administración que es la que nos guía al cielo. Amén. Entonces, voy a traer unos conceptos aquí en esta hora, así rapidito, para que no nos confundamos. Las citas bíblicas nos muestran un proceso de lo universal dispuesto por Dios, pero también el mundo nos muestra una universalidad de lo que ellos quieren. Amén. Es decir, hay un universo de cosas plenas que es lo que Dios entregó para que el hombre sea salvo. Amén. Pero también hay una cantidad de cosas que es lo que el hombre hizo después. Por eso vamos aquí a leer Hechos 17:6, que dice, ¿cómo dice? Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¿Quiénes eran? Los compañeros de milicia del apóstol, con los que iba predicando el evangelio. Entonces sabían que estaban haciendo cultos, pero ustedes sabían que el apóstol iba, predicaba y seguía su marcha. Y se la pasaba viajando. En una de esas llegó, predicó en este lugar y se fue. Cuando llegaron las autoridades, los que estaban persiguiendo el evangelio en ese momento, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Él era un recién convertido, un simpatizante, digámoslo así. Estaba empezando apenas a caminar con el Señor, había estado en la charla y en el sermón que había dado el apóstol Pablo, y solo por eso
Ya lo cogieron, lo sacaron de su casa y se lo llevaron a la autoridad y le dijeron, estos son los que trastornan al mundo entero. Y ahora también están predicando aquí en Páez. Amén. ¿Hace cuántos años estamos predicando? En Páez. Amén. Bueno, unos dicen que 20, otros dicen que ¿cuántos? Como que 26, otros dicen que como que 29. Pónganse de acuerdo. Hagamos la historia. Amén. Más o menos. Un dato más exacto. Va a ser 21 años que lleva la obra predicándose aquí en el nombre de Jesús. Amén. Entonces resulta que así como le dijeron a este hombre recién convertido y a la iglesia como tal del primer tiempo, la intención del mundo, la iglesia de alguna forma ha sido vista así. Estos son los que trastornan al mundo entero y también han venido aquí. Pero nosotros somos esa iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Amén. Todos nuestros mensajes, aún en consejería y en lo que sea, deben ir fundamentados y basados en la palabra de Dios. Sí, pueden haber libros que tienen alguna influencia, pero los libros no salvan a nadie. El pleno propósito de la salvación está en la Biblia. Porque hay muchos que en otros lugares dicen, vea, yo sí le predico la Biblia, pero usted tiene que leerse ese libro porque es que ese libro tiene la verdad. Y son un montón de escritores que surgieron diciendo que tienen una verdad para explicarla mejor cuando la verdad de la salvación ya Dios mismo la entregó. Amén. Entonces, el ecumenismo, ¿qué es lo que quiere lograr a largo plazo? Una religión mundial. Y como les había mencionado en un tema de escatología hace un tiempo, uno de los propósitos del anticristo es unificar al mundo con una paz mundial. ¿Y qué va a usar como herramienta para lograr ese objetivo? La religión del mundo. Y va a ser el ecumenismo, que está marchando hace varios años y que ahora está tomando fuerza. Amén. Entonces esto es bueno tenerlo claro. Gloria al Señor Jesús. Digamos gloria a Dios. En la Biblia se habla de ese término ecumene que yo les estaba explicando el domingo anterior, pero como el universo de cosas que Dios entregó en la palabra para que seamos salvos. En cambio, ya hoy ese término se le da un sentido más a la unificación del universo religioso, que es diferente. Amén. Una cosa es la plenitud de lo que Dios entregó en la Biblia y otra cosa es la plenitud de lo que el mundo quiere hacer para unirse, pero no conforme a la Biblia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amén. Digamos todo gloria a Dios. Digamos todos hay poder en el nombre de Jesús. Mire estas citas. Esta es una de las citas importantes aquí para observar. Gloria al nombre del Señor. Permítame un momentico, aquí yo me ubico en esto. Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios, póngale cuidado, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, póngale cuidado, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Se está usando ese término plenitud cuando dice los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla. Es decir, que lo que va a pasar ese día es que el ecumenismo ya organizado, direccionado por el anticristo, es el que va a desarrollar la gran batalla del Armagedón. ¿Contra quién van a pelear? ¿Contra quién es esa batalla? ¿Entre quiénes son? ¿Aló? Contra Dios, sus redimidos, porque eso se da en el final del milenio. En el final del milenio, ¿quién estaba reinando aquí con Cristo? La iglesia, los que en el tribunal recibieron facultad para juzgar, y los príncipes de las 12 tribus de Israel, que ellos legislaban a Israel, los únicos que serían salvos por promesa.
Veo que algunos temas de las doctrinas fundamentales de la serie no los han visto. Entonces se los recomiendo. Amén. Digamos gloria a Dios. Entonces nosotros vivimos la gracia hasta que el Señor levanta la iglesia. Ahí inicia la tribulación, la mitad del periodo es una paz mundial, el ensamble del anticristo para gobernar al mundo. La gente no va a sentir el dolor del chip, antes todos van a ir contentos a que lo coloquen. Los únicos que van a tener conciencia de esa verdad son los que se quedaron teniendo conocimiento y el pueblo de Israel, que por causa de los 2 testigos de Apocalipsis, que son 2 profetas, ¿quién se acuerda de esa enseñanza? ¿Cuáles eran los profetas? Ay, esto está bueno para una evaluación. Esos profetas fueron Enoc y Elías, porque ellos son los únicos hombres que no han visto la muerte. Y Dios los tiene reservados como profetas para ese tiempo. Entonces mire que hay enseñanzas que yo me preocupo porque yo veo que en el culto hay 2 conectados. Y ojalá se lo vean algún día. Entonces hoy les dejo la tarea. Si no lo han visto, revisen esos temas de escatología. Los 2 testigos son esos 2 profetas que Dios los apartó para gloria suya con un propósito de que fueran el testimonio de la antesala del milenio. La antesala del milenio es el anuncio de estos testigos. Estos testigos mueren y en la tierra toda está en apostasía y celebra que han muerto, pero quedarán asombrados cuando sean resucitados. Y también participen con la amada del Señor en todo el plan perfecto que Él tiene. Amén. Entonces, los que se han unido como ecumenismo ajenos a la verdad, estarán unidos en ese momento para pelear contra Dios, contra la santa ciudad, la nueva Jerusalén y los redimidos que ahora están ejerciendo el reino. Ya Dios mismo tronará desde los cielos y se hará un gran valle. Dios mismo peleará por la ciudad y por el remanente de Israel, porque el remanente de Israel sí tiene vida a cuerpo físico. La iglesia viene en cuerpo de gloria, igual que los que han resucitado. Amén. Y los únicos que no han resucitado todavía son los judíos, porque ellos tienen una promesa de restauración bajo la ley por obras y por el pacto abrahámico. Entonces los que están vivos son salvos después de la gran tribulación, tienen esperanzas, han salido con vestido blanco, limpio, resplandeciente, perfecto, de gran tribulación. Pero también entonces habrá una resurrección para juzgar sobre las obras, pero ya no es la resurrección de la gracia, sino la resurrección del trono blanco. En el trono blanco, los que hayan sido justificados por alguna forma de obra serían salvos según el pacto en Abraham y en Moisés. Pero los que no se hallaron escritos en el libro de la vida después de eso, ¿a dónde son echados? ¿Esa es la muerte qué? Segunda, según la Biblia. Entonces, cuando la Biblia habla de ecumenia, está hablando de esa plenitud de momentos donde Dios trata con la plenitud, o donde la plenitud hace algo por Él o contra Él. Porque eso es lo que de una u de otra forma significa. Dice entonces el Señor en el versículo 15 de Apocalipsis 16, un mensaje a la iglesia: he aquí yo vengo como ladrón. No ladrón, como ladrón. Es un símil, es una comparación, porque Él no viene a robarse lo que es de Él. Él viene es a hacer el trabajo de recoger a su amada, pero será una sorpresa. Amén. A lo que dice, 2 estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada, y da una cantidad de ejemplos más. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Cómo somos vistos hoy por causa de la deidad en Cristo? ¿Con qué vestidura? La deidad sí nos ve con una vestidura. Si estuviéramos totalmente en vergüenza delante de sus ojos, estaríamos muertos. Pero hoy tenemos vida eterna en Cristo porque hemos sido lavados, limpiados, justificados y revestidos. ¿Cuál es la revestidura del cristiano? Amén. El Espíritu Santo. Pero esa investidura del Espíritu Santo se refleja en una palabra: vestidos de ropas blancas, lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Es lo que la Biblia dice. Amén. Así que esa es la forma como usted y yo debemos estar vestiditos.
Cuando alguien a mí me dice, no necesito el Espíritu Santo para ir al cielo, se metió en un problema muy serio. Porque el Espíritu Santo es lo que santifica al hombre. Y es la herramienta por la cual Dios nos otorgó santificación. Por su nombre y por el Espíritu, dice el apóstol Juan. Amén. Entonces, es importante velar. ¿Por qué? Que nuestros vestidos estén bien puestos y estén blancos, planchaditos delante de la presencia del Señor. Hoy es un momento para examinar mi plenitud en el Espíritu con Dios. ¿Será que ese vestido está empolvado, arrugado? ¿Será que estamos hablando en un sentido espiritual? Póngase usted a mirar, bueno, Dios el día que me bauticé, me confirmó su nombre. Cuando hablé en lenguas, me dio la llenura de su gloria, que es lo más grande. Me dejó perfecto. Pero en el transitar del camino, ¿cómo está quedando ese vestido? Amén. Digamos gloria a Dios. Es por eso que hay momentos que uno se humilla en la presencia del Señor y uno llora. Y uno se extiende en súplica y en petición. Señor, sé propicio a mí. Ten misericordia, perdona mi culpa, mi pecado. Porque todas esas cositas a través del tiempo se van pegando en el vestido y van dañando la calidad. Y cuando alguien está invitado con vestido de bodas, pero está mal vestido, ¿qué hace? O se pone bien el vestido o no entra. Porque es una solemnidad. Usted y yo debemos estar preparados para tener derecho a la participación de esa solemnidad en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el hombre hizo un todo y es lo que quiere lograr, un todo de la religión, pero Dios ya ofreció la plenitud de un todo por la Biblia para que seamos salvos. Amén. Quería que esos dos puntos queden bien claros, porque la iglesia administra conforme a la Biblia, pero el mundo administra conforme al globalismo y allá camina el ecumenismo. Lucas 2, desde el 1 hasta el 4. Un todo de censar o administrar el pueblo. Bueno, esto fue lo que pasó en los días de Jesús. Este es el otro significado de esa palabra. Mateo 1:18 también lo cita. Vamos a leer Lucas 2, 1 y 2 en adelante. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó el edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Hicieron un censo. Estaban haciendo una forma de ecumenismo. Estaban dándole una forma de identidad y autoridad a todo el pueblo, un censo, y estaban uniendo a todo el mundo. Bueno, quería entonces mencionar estos detallitos hasta aquí. Las grandes divisiones. Eso sí, todo el mundo lo conoce, hasta el que no es de la iglesia. Con mayor razón lo conoce. Pero aquí yo tengo una nota. Antes del siglo V sucede mucho más. Es decir, venga, le explico. El ecumenismo nace con unas ramas del catolicismo, con unas ramas del judaísmo, con unas ramas del islam, con unas ramas de todos los 5 formas de religión del mundo. Porque pueden haber millones, pero son 5 grandes vertientes. La fe en gran parte de los islamistas sale en la Biblia, pero con base a Abraham. Por eso es que están en guerra ya, porque ellos están peleando el derecho porque tienen sangre de Abraham. Y ese es el resultado del pecado de Abraham con la sierva, con Agar. ¿Quién fue el que nació ahí? Ismaelito. Por eso es que están peleando. Dicen, no, es que tenemos derechos a tierra. Pero, volviendo aquí al punto central del ecumenismo, los que se han autodenominado la religión mundial, ellos dicen que estuvieron muy unidos y muy juiciosos hasta el siglo V, pero que ahí empezó el desorden y la división. Es lo que ellos dicen. Pero lo que la Biblia nos dice es que durante el primer siglo, mientras los apóstoles estaban vivos, ya había gente que se quería apartar de la verdad. Y por eso es que por allá tiene que Pablo decir, hijitos, guardados de los perros, de los falsos obreros y de los que mutilan el cuerpo. Ese mensaje era ya iniciando, porque ya habían problemas de identidad.
Después sale otra vez Pablo diciendo, ¿quién nos fascinó para pensar que hay un evangelio diferente? Después sale por allá también Judas, el hermano de Jacobo, hablando de la necesidad de guardar la unidad del espíritu para no ser llevado por los rudimentos de los hombres. Después sale por allá el mensaje en Colosenses 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que las tradiciones dicen que las divisiones empezaron en el siglo V. Pero la Biblia dice que aún en el primer siglo, mientras se predicaba la verdad, ya había gente que se había dividido de la verdad. Amén, digamos gloria a Dios. Así que esto es muy importante prestarle atención, porque la Biblia advierte desde mucho antes de que ya había división y apostasía. Y es más, los que se autodenominaron poder religioso en el mundo, ellos fueron el resultado de los concilios que ellos mismos dieron origen para formalizarse, pero que involucraron una cantidad de cosas que no son de la Biblia, que no son de Dios. Hicieron una mezcla cultural. Y bueno, ya tocaría hablar de las culturas también para poder definir un poquito el porqué de los sellos que usan, los escudos que tienen, los vestidos, los colores que tienen. Ya sería dedicar otro espacio solo para eso. Hay que tener cuidado entonces con los astutos, porque la Biblia también dice que desafortunadamente así es, y lo dice y así sucede, que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Por qué? Porque el que es hijo de la luz suele ser muy noble, muy tranquilo y muy seguro en sí y ya. En cambio, el otro sí suelen ser tremendos o terribles. Entonces, el primer astuto con el que hay que tener cuidado, ¿cómo se llama? Satanás. Y ese no le va a aparecer con cuernos y con cola. Ese le va a aparecer con algo que a usted también le parece interesante. Y uy, usted desvela por eso y se pierde del horizonte de lo que realmente quiere lograr en Dios. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay gente que inicia bien la fe, el evangelio de Cristo, pero después por alguna causa terminan fascinados en otro tema, en otra cosa, y creen que todo es igual y pierden el discernimiento. Y peor aún, cuando le empiezan a dar libertad a la carne para pecar. Y entonces a lo que no es pecado le llaman pecado. Y a lo que sí es pecado, no, eso lo dejan pasar. Entonces yo estaba pensando estos días de un amigo que me comentaban algo así, que estaba algo estresado porque todo era pecado y que todo era pecado y que todo era pecado, pero lo que estaban haciendo no era pecado y sí era pecado. O sea, una situación complicada que no quiero mencionar a nadie, pero es una experiencia de alguien que conoce la verdad, que recibió, que gustó del Señor ya y que ahora está claudicando en su mente. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Qué dirección debo tomar? Y es ahí donde uno tiene que aprender a ser más racional que emocional. ¿Amén? Porque si yo dejo que el evangelio se base solo en emociones, pierdo el año. Porque por eso es que el Señor dice que se someta todo nuestro ser en obediencia a Cristo. Porque mis emociones van a buscar satisfacer mi carne. Amén. Eso hace la emocionalidad humana. Pero la verdad de la razón de la salvación es lo que nos impulsa a buscar de Cristo. Y hay que tener cuidado también aún más porque el mal se disfraza como luz. Corintios 11:14, ¿qué dice? Léalo, hermanos, fuerte ahí. Lo pueden leer. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y el que no tiene pleno discernimiento dice, no, es que el Señor me habló. Y hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Dice el profeta Isaías, así que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Bendito el Señor. Entonces uno tiene que tener presente todas estas cosas para saber administrarse en la vida. Nos vamos con los nuestros. Bueno, esto ya es otro puntico que tenía aquí de familia y me quedó en esta presentación.
Pero vamos a seguir hablando de administración. Ya entendimos entonces que una es la administración plena del Señor con la iglesia y otra es la administración que el anticristo y el mundo quieren hacer para al final pelear contra el Todopoderoso y que se cumpla la escritura que está en Apocalipsis, como lo leímos hace algún momento. Digamos gloria a Dios. Ahora entonces hablemos de la autoridad como tal de la iglesia. Amén. Todos nosotros de una o de otra forma tenemos autoridad y estamos bajo autoridad. Amén. La que tiene la autoridad en la cocina para muchas cosas en mi casa es ella. Y lo que ella diga me toca hacerlo porque ella manda ya. Y si no me pone sobrenombre. O Weimar yucas, o Weimar plátanos, o Weimar papas. ¿Quién mandó allá? Yo me someto a ella. Amén. Entonces hay autoridades que se organizan de acuerdo a lo que se hace. Amén. Y aquí entonces estamos mirando cómo funciona la administración y la autoridad en la iglesia. Amén. Y dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Por qué le dijeron eso? Estaban asombrados, pero ¿cómo así que están enfermos, resucitan muertos, echa fuera demonios, toca a los leprosos, se mete entre los publicanos y los pecadores? Y el discurso central es, he venido a buscar lo que se había perdido. Y el epicentro es arrepentidos y convertidos y creen en el evangelio. Amén, ¿sí o no? Ese es el epicentro de la autoridad del evangelio, la salvación. En muchos lugares les predican una cantidad de cosas bonitas, pero ya no les predican salvación, ya no les predican el evangelio, les predican más psicología y terapia. Pero hay poder en el nombre del Señor. Incluso eso me he dado cuenta. Uno publica un mensaje más relacionado a la psicología familiar y lo ven 40. Uno publica un mensaje sobre la divinidad y la unicidad de Jesús y lo ven 5. Así que el mundo está viviendo lo que la Biblia dice, comezón de oír. Pero ¿qué quieren oír? ¿Qué quieren oír? ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos oír? Digamos gloria a Dios. Ellos allá estaban mirando, pero este no es el hijo de María y de José, el carpintero, y no son sus hermanos aquí Jacobo. Y dicen, ¿de dónde saca esa autoridad? Porque no lo habían visto como Dios manifestado en carne. Hasta ahí solo habían visto a un hombre, el hijo de María y de José. Y aún más aterrados cuando los escribas dicen, no, este hombre blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús le dice a ese hombre, tus pecados te son perdonados, y después les comprueba que tiene poder también sobre su cuerpo. Ahora toma tu lecho y vete a tu casa. Y se fue completamente sano, demostrando que Él es el verbo que se hizo carne para nuestra vida y nuestra salvación. Así que la autoridad que la iglesia tiene es por causa de la unción del Espíritu Santo. ¿Usted quiere ser alguien de influencia espiritual en su familia? Preocúpese por el poder del Espíritu Santo en su corazón y ese es el resultado. Vea, usted y yo nos podemos desgargantar diciendo cosas, pero si la persona no copia el lenguaje espiritual, estamos perdiendo el tiempo. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. A veces nos vamos a escuchar ciertos mensajes con una actitud muy humana, cuando debemos ver las cosas desde un trasfondo más espiritual. ¿Quién es el que me está hablando? ¿Y cómo me está hablando? ¿Y qué es lo que me está citando? ¿Y para qué me lo está diciendo? ¿Y cuál es el objetivo de Dios por medio de esa palabra? Alabanzas al Señor Jesús. Digamos todo gloria a Dios. Así que la autoridad de la iglesia sigue siendo el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, el Espíritu los guiará a toda ¿qué? A toda verdad. El Espíritu Santo es que en el creyente, pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿para qué? Y me seréis testigos. Lo que hace el verdadero testigo en este tiempo de lo que pasó hace 2000 años es la influencia del poder del Espíritu Santo en el corazón del cristiano. Dele un aplauso al Señor Jesús. Oh, santo, aleluya. Es el Espíritu de Dios lo que nos hace verdadero testimonio de ese evangelio que inició hace tanto tiempo y hoy llevamos las arras de su herencia y llevamos el sello de su nombre.
Alabanzas al Señor Jesucristo, aleluya. Algunos ejemplos para que nos ubiquemos en esto de autoridad de administración. Amén. Algunos ejemplos. El orden legal, la autoridad responsable. ¿Quién es en el orden legal la autoridad responsable de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? En el orden legal, ¿quién es? El hermano Álvaro de Jesús Torre Forero. Él es el presidente, él es el representante legal. Por eso cuando surgen chicharrones complicados, ¿qué sale el comunicado? Ningún creyente y ningún pastor emita concepto porque es un asunto delicado, solamente puede hablar el representante legal. Y aunque tengamos idea, calladitos quedamos bien, porque hay un orden legal. Amén. Así como en el orden legal del ecumenismo, ¿quién es el que manda eso? El Vaticano. Pero no directamente solo el Papa. Ahí hay 5 representantes mundiales, como para que usted vaya ubicando. Después hablamos de cada uno de ellos porque vamos a hablar de Jesús. Amén. Y de la autoridad que por Él tenemos para perseverar en la verdad y ayudar a otros a que conozcan esta verdad que nos ha sido revelada. En la familia, ¿quiénes son la autoridad? Entonces que Danielito está bajo la autoridad del hermano Néstor y la hermana Yorladi. Amén. Y así sucesivamente. Pueden otros de pronto tener idea y saber cómo corregirlo, pero ¿quiénes son los que tienen el absoluto derecho de potestad para hacerlo? Ellos dos. Amén. Así que si usted quiere ayudar a corregir a Danielito, ¿a quién tiene que acercarse? A ellos. No lo haga por su cuenta porque meten problemas. Porque todo tiene un límite. Amén. Y uno no puede pasar la frontera. Ese es el problema de a veces ser pastor. Que uno sin querer termina involucrado en la cocina destapándole la joya a la persona por lo que dijo y por lo que preguntó. No es que uno quiera hacerlo, sino que en parte es el propósito de lo que Dios nos envió a hacer. Investigar, orientar, dirigir, organizar, direccionar, aconsejar. Y eso implica, de algún modo, una autoridad que ya sería de orden eclesial. Amén. En el terreno educativo, ¿quiénes son los que mandan allá? ¿Quiénes tienen la autoridad? Bueno, las autoridades escolares. Que hay unos profesores por área, que hay un comité administrativo, que hay una junta de padres de familia, pero la máxima autoridad, ¿quién es? El rector. ¿Sí ve? Todo tiene en el orden una autoridad. Y también entonces, tenemos aquí un cuarto ámbito deportivo. ¿Quiénes son las autoridades en el partido de fútbol? La FIFA es los que administran, pero en el momento de jugar, y si vendieron el árbitro, ¿qué autoridad hay? No hay autoridad. Lo digo porque estos días me vi uno que casi nunca me veo uno y me dio mal genio. Y dije, no vuelvo a ver fútbol. Vendieron ese partido. Y no hablemos de fútbol, hablemos de Cristo y la autoridad. Pero estoy usando los ejemplos. Amén. Que con los ejemplos nos ubicamos. Entonces, si tenemos una autoridad en la iglesia y sabemos que los seres humanos somos secundarios, realmente ¿quién es el que nos direcciona? Cristo, ¿por medio de qué? De la influencia de su Santo Espíritu y su palabra. Así que yo debo ser sensible a la palabra y también al sentir que el Espíritu produce en mi vida. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y en el ámbito de la administración hay una alta dirección o máxima autoridad. Pero el hermano Álvaro Torres tampoco se manda solo. Porque como nosotros conservamos un estilo teocrático, él no puede decidir solo. ¿Él a quién le rinde cuentas? A la Asamblea General de Ministros que dieron los votos para que esté allá. Y si se equivoca, es la Asamblea General de Ministros la que decide quién es el nuevo presidente. Eso es bueno que la iglesia lo conozca. El consistorio de ancianos va antes, o sea, está el presidente, el consistorio, la asamblea y luego los distritos. Ese es el orden. Ahora sí. El Señor Jesús. Luego el Señor Jesús, el consistorio y la asamblea. A esos dos está sujeto el presidente.
Él puede decir, delegar, pero siempre va a tener que consultar con ellos dos. Y de alguna forma el Señor se manifiesta a través de esos dos grupos para que Él pueda decidir y hablar en cuanto al desarrollo de la obra. Amén. Entonces, estos son unos ejemplos de cómo funciona la administración. Cuando hablamos de administración y de autoridad, hay un problemita y es el versus con el poder. ¿La iglesia ejerce poder y autoridad o no? ¿La iglesia ejerce poder y autoridad? Sí. Claro. Si el Señor dice recibiréis poder y nos dice para qué, ¿qué poder ejercemos? No es un poder humano, es que ese es el problema. No ejercemos un poder humano. No esperen que yo los coja y los traiga a las orejas porque no puedo. No es mi poder humano. Si usted es sensible al Espíritu, sabe que lo que se está hablando viene del Espíritu y usted no se somete al pastor, se somete a Cristo por medio de la palabra de quien Dios tuvo que usar para predicar. Amén. Ese es el orden. Pero hay que tener cuidado porque hay un poder que es nocivo y que es el reflejo humanístico. Ahí hay un problema. No, que es que yo he visto compañeros, y gracias a Dios esto no está quedando por ahí en otro lado. Esto es aquí para nosotros. Y si acaso en el audio. A menos de que el Espíritu me diga otra cosa. Pero hemos sabido de compañeros que empiezan a pedir pleitesía porque ellos tienen, es que yo soy el pastor. Perdió el año. Que pastor es un título, pero es que a mí ese título no me sirve. A mí me sirve ser un genuino hijo de Cristo. Que eso es lo que me va a dar entrada al reino de los cielos. ¿Sí o no? Pero hay algunos que empiezan a pedir pleitesía y derecho y que no sé qué, y que es que el cumpleaños del pastor y toca hacerle una fiesta gigante. No se ponga con esas cosas porque pierde el año. Amén. El que anhela poder, entonces empieza a buscar eso en la gente. Y eso no hay que buscarlo en la iglesia. Porque es Dios el que recompensa de forma directa a sus siervos. En la iglesia lo que hay que hacer es decir la verdad de Dios, para que el pueblo juntos lleguemos a la plenitud de esta salvación. Aleluya. Entonces vamos a mirar la diferencia entre autoridad y poder. Autoridad es el arte de conseguir, póngale cuidado a esto, porque no todas las autoridades se mueven de la misma forma, pero aquí la autoridad es el Señor Jesús. Amén. Y la autoridad es el arte de conseguir que la gente haga voluntariamente lo que uno quiere, debido a su influencia personal. ¿Cuál es la autoridad de Cristo en su vida? No la autoridad del pastor. Yo conozco denominaciones donde el pastor dice algo y le tienen miedo, pánico, pavor. Nosotros no somos así. Y que Dios nos guarde de que tengamos compañeros así. Nosotros no somos así. Nosotros conseguimos la voluntad de la gente, pero por algo que se llama palabra de Dios. Así que el mérito no es nuestro. El mérito es de Dios. Él es el que convence de justicia, de juicio, de pecado. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo lo hizo? Por medio de la palabra que se nos predica. Amén. Gloria al Señor. Así que eso es autoridad. Y esa autoridad la debe reflejar el cristiano o no. No solo el pastor. Si un presidente de jóvenes quiere tener autoridad sobre su grupo a cargo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Ser persistente y ser uno de los primeros en llegar a orar al culto. Pero si el presidente de los jóvenes es el último que llega y casi no ora y a veces llega tarde, ¿qué esperamos de los demás que son los que lo siguen a él? Solo como por ilustrar un ejemplo, ¿la autoridad se gana o se impone? ¿Y cómo se gana? Con el ejemplo. Amén. Poder es la capacidad de forzar a alguien y que haga nuestra voluntad debido a posición. Tiene Cristo toda la posición y posesión para obligarnos si Él quiere. Él es Dios. Que no estamos hablando de la autoridad pastoral. Estamos hablando de la autoridad de Dios. Cuando el creyente está lleno de la autoridad de Dios, puede tener momentos así, de que diga algo y la gente corra solo porque dijo. Ah, ese es el secreto. Ese es el secreto. ¿Sabe cuál es el otro problema? Que a veces la gente sí está llena de Dios, pero el pueblo no escucha. ¿Elías estaba lleno de Dios o no?
Y según él, hasta donde tenía conocimiento, porque no tenía noticias de la otra aldea, ¿cuántos quedaban como profetas de Jehová? Solo él. Era lo que él sabía, porque no había visitado el otro lugar donde el Señor dice, no se me ponga así que usted no es el único. Tengo 7,000 reservados. Amén. Pero Dios, si quiere, nos puede obligar. Él es Dios. Pero Dios es todo un caballero y nos dio libre albedrío. Así que usted asume o no la voluntad de Dios por medio de la palabra, la enseñanza y la formación, de acuerdo a cómo su corazón es sensible con Dios. ¿Sí o no? Porque hay quienes les gusta que los regañen. Y no se trata de estar regañando, es muy feo. Otros les gusta que los empujen. Y yo no sé si ustedes han escuchado la canción de Alvarito García del hermano Carretilla. Pero qué bueno es que nosotros no entremos al cielo ni arrastrados ni empujados, sino corriendo porque seguimos la autoridad del más grande y sublime, a Jesús el Nazareno. Yo no sé si usted quiere darle ese aplauso al Señor. Aquí no seguimos la autoridad de un hombre, aquí seguimos el poder de Dios. ¡Oh, aleluya! Y si usted es sensible a la palabra de Dios, hará lo que Dios quiere, más allá de lo que se sugiera por la autoridad visible. Hay una autoridad que es invisible, pero que es absoluta. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que si Dios quiere, nos puede forzar, pero Él no quiere forzar a nadie. Pero hay un texto bíblico en uno de los evangelios que dice, si es necesario, fórzalos a entrar para que mi casa se llene. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Pero nosotros como hombres no vamos aquí a forzar a nadie. Caminamos como resultado de cómo fuimos amados por Dios y de cómo aprendimos a amarlo a Él. Porque el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder y autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. El arte se aprende. Porque usted y yo como creyentes sí ejercemos una autoridad y Dios sí nos ha dado un poder. Os doy poder de hollar serpientes y escorpiones. Ese poder es de Dios para la iglesia por el Espíritu Santo. Y nos dio poder en su nombre. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aleluya. Así que la iglesia sí ejerce una autoridad grande y ejerce un poder grande, pero no es un poder humano, es el poder que viene del Espíritu Santo de Dios. Y que solamente se puede someter a alguien a ese poder si también se conecta con el lenguaje espiritual. Porque si solo se conecta con un lenguaje humano, entonces no podrá entender lo que es del Espíritu. Por eso nosotros hablamos de espiritualidad y de humanidad también. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. El arte se aprende. Usted debe decirle a Dios cómo administrar su autoridad y aprender a hacerlo en la unción de Dios. Aleluya. Como el pastor, miren ese rebaño tan bonito. ¿Cuántas ovejas calculan ustedes que lleva ese hombre? La fotico. Eso por allá en esas zonas. Yo nunca he ido, pero he visto videitos. Es muy bonito, ¿no? Ver uno una cantidad de ovejas y no se equivocan de pastor. Es una cosa bonita. Porque ellas ya tienen presente la voz de su pastor y van a haber varios pastores, pero no se mezclan los rebaños. Siguen cada una a su pastor. Una cosa muy bonita. Eso es un ejemplo de administración en la iglesia. En este tiempo con la pandemia tenemos un problema. La gente no quiere el pastor que tiene el local, entonces se conectaron por internet. Y eso se vuelve un lío. Hay poder en el santo. No es aquí, pero en otras partes sí ha pasado. Ay, santo, aleluya. Primera de Pedro 5:2, ¿qué dice? Ay, esto no me abrió, perdón. Aleluya.
Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo. Hermano Gilbert, ¿cuántos tiene de parte de Dios a su cargo? Que es que a veces decimos eso solo para el pastor, ¿cierto? Pero mire que esto es de familia también. Y estos días hemos venido hablando de familia. Hermano, ¿cuántos están a su cargo? ¿Cierto? Bueno, hermano Pablito, le bendiga. Ay, bendito, tóquemelo un poquito ahí. Amén. Ahorita, cierto, ahorita él se tiene a cargo él solito. Pero todos nosotros, si hablamos del padre de familia, cabeza del hogar, ¿Dios le entregó esa responsabilidad o no? Se la entregó. ¿Y quién es la corona de esa cabeza? Según la Biblia en Proverbios. La esposa. Así que el hombre necesita una buena corona. Si la corona no es la honra suficiente, ese hombre tendrá problemas o no. También. Es que uno tiene que ser ni para allá ni para acá. Amén. Y eso es autoridad. Ella ejerce una autoridad porque ella es causa de honor en la cabeza de su esposo. Y eso tampoco se niega. Pero Dios le dijo a él que sea la cabeza. ¿Qué es más importante, la cabeza o la corona? Pero yo he visto muchas cabezas perdidas por una mala corona o por una corona mala vida, porque también es el asunto. Yo estoy metiéndome en terreno muy peligroso, Señor, guárdeme. Digamos, gloria a Dios. Así que cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo. Y yo quiero decirles esto a los padres de familia que deben ser los líderes espirituales del hogar. Qué bueno que en esa casa sea el hombre de familia el que dice nos vamos todos para culto. El hombre de familia el que dice hoy vamos a apartar el tiempo para hacer ayuno. El hombre de familia el que dice hoy el del sermón soy yo y prepárense. Porque es la cabeza, la autoridad en la influencia de Dios. Pero si esa cabeza no hace bien el papel, ¿a quién le toca? Vea, yo he visto muchachos que son los hijos ejerciendo más autoridad que los papás en el ámbito espiritual. Lo digo por experiencia, no me quiero enorgullecer de eso. Pero hubo una etapa que ni mi papá ni mi mamá querían ir a culto. Y yo me iba a pie 2 horas solo. Y me encerraba en el salón a llorar. Para que ellos sintieran lo que yo sentía. Para que ellos lograran amar a Dios como yo lo estaba amando. Para que se esforzaran como de alguna manera a esa corta edad yo podía hacerlo. Y no tuve que forzarlo, solamente con el ejemplo. Y cuando llegaba algo Dios traía en mi vida para ellos. Y eso ayudó. Dios no se vara. Pero qué bueno cuando nosotros cumplimos nuestro papel en la voluntad de Dios, sabiendo que nos ha sido dada una autoridad. Dice, cuídenlas. ¿Quién es la autoridad en la iglesia? ¿Cierto? Dios. Dios es el autoridad. Y en la congregación local, el pastor. Y si el pastor no hace bien las cosas, ¿a quién le toca? Administrativamente, no estoy hablando de familia. La junta local. Amén. Y si la junta local delega, ¿a quiénes delega? A cualquiera de los comités. ¿Y cuál es el deber ser del creyente servidor cuando es delegado por algo? En él sí y en él, amén. No, hermano, hoy no puedo. No, hermano, otro día. Hermano, es que estoy ocupado. Es que tengo cosas que hacer. Es que ese día justo no voy a ir. Ay, bendito. ¿Cuál es la autoridad que nos gobierna? Amén. Digamos gloria a Dios. Así que todos juntos debemos cuidarnos. Y por eso es que uno a veces los llama, les escribe. ¡Ay, qué hermano tan cansón! Entonces uno a veces ya uno no cansa, ya entonces uno los deja quietos. Ay, ese hermano me abandonó. Es que uno no los entiende. Es un lío. Porque si uno está muy intenso, que es que uno es muy intenso. Y si uno lo suelta, mal pastor porque no está pendiente de uno. Eso es un lío. Pero que el Señor nos ayude a hacer las cosas en su amor y en su gracia. Y a hacer lo que es necesario hacer.
Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios agrada, y no por obligación, ni para ganar dinero. Esto es un concepto que todos tenemos claro en la iglesia. No solo el pastor, todos los creyentes debemos tener claro ese principio bíblico. Somos un rebaño. Alguien que aplique mal ese concepto entonces dice, no, es que las ovejas producen ovejas, pero es que yo también soy oveja. También soy una persona redimida por la sangre del Cordero. Amén. El hecho de que Dios nos haya dado un título no significa que seamos más que otro. Porque aquí el que quiera ser el mayor debe ser el servidor. Es lo que la Biblia dice. Amén. Digamos gloria a Dios. Verdadera autoridad. ¿Cómo ve el ejemplo? ¿Cómo los ve ahí en el gráfico? ¿Conoce líderes así? Yo conozco gente que son muy buenos líderes, pero logran el liderazgo solo así, peleando con todo el mundo. Eso es muy feo. Eso es muy feo. Dios no nos mandó a pelear ni a contender. Dios nos mandó a amar y a educar para gloria de Él. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Entonces, mire aquí otro puntico importante. Autoridad es un concepto relacionado con poder. Sí, es un concepto relacionado con poder. Pero tener algún tipo de poder no significa poseer verdadera autoridad. ¿Cuál es la verdadera autoridad entonces en el creyente o en el pastor o en el diácono o en el hermano del consistorio? ¿Cuál es la verdadera autoridad? Amén. Estar revestido de Dios. Esa es la autoridad. Estar sujeto a Dios. A mí me llama la atención cómo la gente miraba a Juan Bautista, pero entendían que tenía autoridad. ¿Cómo vería usted a un hombre que está vestido de pieles de cabra, que come langostas y miel silvestre y que grita como un loco a la orilla del mar? ¿Sí me está entendiendo? O sea, físicamente uno, ¿qué imprime este hombre? Pero ¿qué era lo que en él imprimía autoridad? La verdad de la palabra de Dios. ¿Tenía autoridad para sanar enfermos? ¿A cuántos sanó? A ninguno. ¿Tenía autoridad para echar fuera demonios? ¿A cuántos libertó? A ninguno. Es que hay cosas en la Biblia que uno se sorprende. ¿Tenía autoridad para que de pronto una ley natural fuera alterada? Sí, porque estaba la unción en él. Dice que cuando María se acercó a Elizabeth, Juan Bautista fue lleno del Espíritu Santo y saltó en su vientre. Así que fue lleno del poder de Dios desde antes de nacer. Tenía autoridad, pero ¿para qué usó esa autoridad? Solamente para decir la verdad. Amén. Porque hoy en día hay gente fascinada con las señales y los milagros. Y claro que tenemos poder en el nombre de Jesús para que todas esas cosas sucedan. Pero Dios quiere gente hoy con la verdad, como lo estuvo Juan. No hizo señales, no hizo prodigios, no hizo milagros extraordinarios. Pero todo lo que dijo de Cristo era verdad. Por eso es que Cristo dice, de los nacidos de mujer, no hay otro mayor que Juan el Bautista. Es grande. Pero el más pequeñito en el reino de los cielos ahora, mayor es que Juan. Porque lo que galardó lo que le da grandeza al Hijo de Dios es que tanta verdad imprime de aquel que lo llamó y que lo lavó con su sangre y que lo dotó con su Espíritu Santo. Juan Bautista no nació de agua en el nombre de Jesús, y esa es la causa que nosotros ahora podamos ser mencionados por Cristo mismo más grandes que Juan, porque nosotros sí nacimos de agua y del Espíritu en el nombre de Jesús de Nazaret, después de que ha resucitado. Alguien que le dé ese aplauso y lo adore a Él. Aleluya, aleluya. Él es esa autoridad suprema.
Y hoy tenemos algo mucho más grande porque hemos podido hablar de nuevo nacimiento. Juan, con todo lo que alcanzó, solo era profeta. Pero es más grande, según la Biblia, para esta gracia ser discípulo que profeta. Así que seamos buenos discípulos del Señor. Aleluya. Y tengamos presente que tener algún tipo de poder no significa poseer verdadera autoridad, a menos de que la investidura de la verdad esté en su vida. Y el testimonio de esa verdad será la integridad en nuestra cotidianidad. Alabanzas al Señor Jesús. Hacer versus ser, para definir autoridad y poder en esa verdad que Dios nos dio. Amén. Hacer es una cosa y ser es otra. Si nosotros ordenamos las prioridades de la identidad del ser, ¿qué es primero? ¿Los hechos o la idea? Amén. Pero ¿qué es más importante? ¿El idealismo o la realidad? Ahí nos vamos ubicando. Entonces, entre idealismo y realidad y entre hechos y ser, el orden es, primero soy y luego hago. Amén. Si soy un hijo de Dios, haré las cosas como hijo de Dios. Si soy un servidor de Dios, haré las cosas en la autoridad de Dios. Si he recibido de la llenura del Espíritu Santo, habrá un momento en donde el Señor me dice que actúe y que ordene por su nombre en la verdad de su Espíritu Santo. Amén, ¿sí o no? Porque Dios estableció un orden. ¿Qué están viendo aquí en la escalerita? Amén. ¿Tuvieron? Ese es el secreto. Dios quiere que nos ayudemos. La autoridad no es solamente para presionar, sino para ayudar. Amén. Darnos la mano, darnos el consejo. ¿Será que ese que está en el último pináculo subió solito? Siempre para que alguien haya allá, hay otro montón de gente ayudando a empujar aquí. ¿Sí o no? Y siempre va a haber un último, que como mínimo mueve la escalera, pero ahí está. A veces sucede que el que está atrás es el que más corre. Pero lo cierto del caso es que poder tiene que ver con hacer, con la obligación. ¿Puedes levantar ese coche? Puedes, tienes poder para levantar ese coche. ¿Puedes dejar de estar en la dominical? Puedes, porque ¿quién te obliga? Puedes. ¿Cierto? Entonces, hay obligaciones o hay cosas del hacer que yo miro si las hago o si no las hago, pero irán de acuerdo a lo que soy. Eso sí. Amén. Irán de acuerdo a lo que soy en Dios. Se hizo la tarea, pero ¿cómo se hizo? No interesa, pero se hizo. No, señor. ¿Ha visto a gente así? No es que había que hacerlo y pues se hizo, pero ¿cómo se hizo? No, se hizo. ¿Cómo? Le pregunto, ¿será que para Dios es importante el cómo llegamos a Él? ¿Aló? ¿Sí o no? El cómo. Si no fuera importante el cómo, entonces en cualquier denominación caben y todos van para el mismo lado. Pero el cómo es importante. Y si no, entonces no hiciera aclaraciones. Muchos me dirán en aquel día, Señor, y no hicimos y, porque es que Dios estaba mirando el cómo lo hacía. Amén. Y en el cómo a muchos les faltó algo. Y por eso ese día serán llamados así. Bendito el nombre del Señor. La autoridad tiene que ver con la identidad del ser. Persona. El ser como hombre, como mujer. Alabanzas al Señor, de acuerdo a lo que usted es, y así dice, alguien hará o dejará de hacer. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas. No debo ser así, ¿cómo? Miremos lo que pasó allá en Mateo 20:25. No debo ser así.
Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía y sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Esa es la autoridad y el poder del mundo. Amén. Pero entre ustedes, ¿entre quiénes? La iglesia, su amada, la que él compró con su sangre. Amén. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Así que aquí el más grande para Dios es el que sirve. Amén. Y es un honor servir. Es un honor servir. ¿Y a quién le estamos sirviendo? A Jesucristo, al que me dio la vida, al que me llamó, al que hizo todo. ¿Y cómo le estamos sirviendo? ¿Y hasta dónde nos estamos desgastando para servir? Amén. ¿Son preguntas importantes o no? ¿Cuántas veces de pronto me he negado a servirle cuando Él quiere que yo le sirva? Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Para cuántos es un honor servirle al Señor? ¿Y cuántos queremos servirle bien? Y queremos decirle, Señor, si en algo me he equivocado para servir, ayúdame, yo quiero servir bien. Porque a todos nos ha pasado. Yo he tenido que llorar y decirle, Señor, si esa es mi forma de servicio, perdóneme. Si es mi culpa, perdóneme. Porque no somos perfectos. No nos las sabemos todas. El único que sabe todo y que es perfecto es Él. Pero la Biblia dice en Pedro que nos participó de su santidad y que nos participó de su sabiduría porque tenemos la mente de Cristo. También lo dice Pablo. Así que la iglesia tiene algo muy grande por la autoridad del Espíritu Santo. Digamos gloria a Dios. El poder proviene del miedo. Hay gente que le tiene miedo al que está en autoridad. Yo he visto en otros lugares, en congregaciones X, Y, Z, para no nombrar a ninguno, que al pastor hable le tienen miedo, pánico, no respeto, miedo. ¿Eso es sano? Una cosa es que hable con la autoridad de Dios y digan los hermanos, es que nos habló con la autoridad de Dios y no sentimos miedo, sino respeto y deseo de hacer lo que Dios por medio de Él dijo que hay que hacer. Eso es diferente, porque Dios no produce miedo, Dios produce temor y respeto. Amén. La autoridad proviene del respeto, que es la gran diferencia de lo que estaba acabando de mencionar. El ego y otros. El poder es para buscar explicar y darse sentido a sí mismo. Ese es uno de los problemas del poder o ejercer alguna forma de autoridad. Pero me gustó lo que la hermana Marisela decía el jueves. No estamos aquí para que nos vean. Estamos aquí para servir a Dios y testificar de la verdad que nos llevará al cielo. ¿Era cierto o no? Ninguno de nosotros queremos ser protagonistas en algunas cosas. Pero si Dios nos llamó, ¿cuál es nuestra tarea entonces? No es ganar protagonismo, es ser servidores. Amén. Porque si estuviéramos buscando protagonismo, seguro que los sermones serían diferentes. Porque yo he mirado a los que ganan protagonismo y se van apoyados en una cantidad de emocionalismos. Aunque también he visto hombres llenos del Espíritu Santo declarando verdades y que muchos lo siguen. Y eso es una bendición. Pero aquí no estamos por protagonismo, sino por servicio a Dios en bienestar de todo aquel que pueda ser alcanzado por el reino de los cielos. Bendito el Señor. La autoridad sirve para trascender en sus propias necesidades y para utilidad al servicio de los demás. Amén. Si ustedes miran, por ejemplo, un tiempo que como una forma de evidencia de poder, habían unas transmisiones todos los días en cierto horario sobre ciertas cosas administrativas del país. Pero cuando se desordenó la gente y hubo paro y hubo revuelta, ¿siguieron las transmisiones o no? Porque ya no se necesitaba poder, se necesitaba autoridad y la autoridad se gana con el respeto. ¿Sí ve? Un ejemplo sencillo, ya me metí en otro tema que no debería, pero ya lo hice. O bueno, ya lo toqué. Entonces es mejor servir con autoridad. Amén.
A veces, el que sirve con autoridad y lo hace bien, el protagonismo solamente es un resultado. ¿El hermano Álvaro Torres está buscando protagonismo? No. Pero dígame, ¿quién es el personaje cuando habla que todo el mundo lo ve en la iglesia? Dios por medio de él. Porque es la autoridad legal aquí. Elemento de la autoridad. Un liderazgo equilibrado. No imponga lo que usted no hace, y si no sería un escriba. Y el Señor le dijo a los escribas hipócritas, porque ponen cargas que ni siquiera con un dedo lo quieren llevar a ustedes. Entonces nosotros debemos siempre, para tener un liderazgo equilibrado, exija lo que usted vive. Amén. Usted como padre de familia va a tener autoridad sobre sus hijos para decirle vaya a culto, porque ellos ven que usted corre al culto. Usted va a tener autoridad para decirle a sus hijos llénese de Dios, porque ellos ven que usted desarrolla fervor para llenarse de la gloria del Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso es equilibrio en el proceso de liderazgo. Segundo, justicia. Ay, pero es que no es justo tal cosa, no es justo aquello. Venga, ¿y lo que yo estoy haciendo sí es justo? Amén. Porque Dios ama la misericordia y la justicia. Dice, esas cosas quiero. Tercero, protección y seguridad. El que ejerce autoridad ejerce seguridad. Amén. Entonces, ¿Dios nos da suficiente protección o no? Claro que sí. Pero también nos advierte a no ser abusivos de poder, porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Amén. Entonces hay protección, hay seguridad, pero hay unas medidas, hay unas normas. Y en los elementos de la autoridad es que siempre hay soluciones. Cuando usted es autoridad, es parte de la solución. Pero cuando usted solo quiere poder, es parte del problema. Porque poder es una cosa y autoridad, según estos principios, es parte de las soluciones. Cuando en la iglesia hay un problema administrativo, ¿a dónde corren? Administrativamente, ¿a dónde corren para resolverlo? A la asamblea de pastores. Oye, hay un problema administrativo, asamblea de pastores. Autoridad. Porque se resuelve. Y entonces, si en la casa se acabó el mercado, ¿a dónde corren? A la tienda, pero ¿a quién le dicen? A la autoridad para que mire cómo hace. Esto está bueno. Aleluya. Uy, se nos acabó el tiempo. ¿Cuántos aprendimos esta mañana? Vamos, hermanos, a estar de pie. Vamos a orar. Cerramos con este texto. Porque Dios quiere de nosotros respeto, no miedo. Y yo como pastor no exijo otra cosa, sino que usted se enamore de Dios. Si usted se enamora de Dios, no hay que decirle nada. Usted marcha solito y ayuda en el trabajo que sabe que en la iglesia hay que hacerlo. Porque ama a Cristo. Primera de Pedro 5:3, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos en su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor recibirán una corona de gloria y honor eternos. Soberano Dios del cielo, gracias. Porque tu palabra es firme, tu palabra es amor, tu palabra es verdad, Señor Jesús. Oh Dios mío, enséñanos a vivir con ese temor a tu autoridad. Y que si algún modo nos ha dado alguna clase de poder, que no sea el sobresalir de la humanidad, sino el mover de tu Espíritu Santo, poder manifestado en nosotros para vida, para salvación, para testimonio, para fruto en el Espíritu, aleluya. Señores, por causa del poder del Espíritu Santo que en la iglesia se ministran dones, talentos y operaciones por el mismo Espíritu, no por causa de hombres, sino por tu soberanía y por tu voluntad. Y hoy se necesita gente que se llene del Espíritu Santo para ejercer esa vocación bien hecha como Dios nos ha llamado. Si usted siente que Dios le ha hablado, yo quiero que le dé un aplauso fuerte al Señor Jesús. Que lo adore, que lo exalte un momento a Él.
porque Él es el dueño de la autoridad y a Él lo adoramos precisamente porque vivimos bajo su soberanía, bajo su señorío. Aleluya. Gracias, Padre maravilloso, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti. Vengo yo a ti, vengo yo a ti, a expresar mi gratitud. Vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti. Vengo yo a ti, vengo yo a ti, a expresar mi gratitud. Gracias, Señor Jesús, por esta escuela dominical. Gracias, amado Padre Celestial, por este espacio de formación y enseñanza. Gracias, Señor, por tu palabra, por los hermanos que hemos estado aquí congregados en tu nombre. Gracias, Señor, por ese espacio de alabanza. Gracias, Señor, porque hoy pudimos notar lágrimas. Pudimos ver gente compungida y conmovida, tocada por tu presencia en momentos especiales del culto. Oh Señor, permítenos seguir cultivando esa vocación y esa verdad del llamado que nos has entregado para seguir trabajando en los sectores, en las veredas, en los diferentes barrios, Señor, con las familias de la iglesia, con la gente que está necesitando de tu ayuda. Usa nuestra vida, Señor, con tu autoridad, con tu poder, para testimonio de aquel que lo necesita y para seguridad de que ha de ser salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis amados hermanos, Iglesia de Cristo en este lugar, abrazos, bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo para todos. Dios les bendiga de una manera muy especial. Invito al hermano Steven, que muy juiciosito nos reciba la ofrenda de los santos en el nombre del Señor Jesús.